Continuando con el curso de Next.js, vamos a hacer una cantidad de cosas aquí, limpiar el código y vamos a trabajar con el post. Lo primero que vamos a ir para acá para el caso del bus controller y vamos a ver que si nosotros cuando nos crearon todo el CRUD, por ejemplo en el patch, si nosotros no lo vamos a necesitar, simplemente lo podemos eliminar y pues no pasa nada dentro del controller. Fíjense que el servicio nuevamente recompiló sin mayor problema. De todas formas, cuando vayas a Book Service y estemos acá, vamos a ver que en el caso del update y el patch no pasa nada. No es una función que no nos marca ningún tipo de error. También pues aquí lo que vamos a quitar todo esto que vemos acá. No queremos data aquí quemada en el código. No es la idea, no es buena parte de la práctica de programación y lo que vamos a tenerlo así, una estructura vacío. Cuando nosotros le pidamos los libros, pues los libros vienen vacíos porque no hemos trabajado todavía con la parte de la base de datos. Ahora en todos los servicios API y en todos los proyectos siempre tenemos una carpeta que nosotros la llamamos helper o utils, dependiendo de cómo lo quieras llamar. El helper nosotros nos va a ayudar para tener funciones que van a ser globales que nosotros podemos utilizar a lo largo del proyecto. Dentro de helper podemos crear por ejemplo un nuevo archivo llamado generate_id_ts que sería de TypeScript, y aquí lo que vamos a hacer es crear un código que va a ser reutilizado, una ayuda o algo útil en el proyecto. Vamos a colocar el siguiente código acá y este código lo que tiene es una función que genera un ID y pues esa función lo que retorna es una función donde va incrementando el ID que él ya tiene. Entonces lo que hace es una función totalmente básica, pero nos va a servir para tener un identificador para el libro. Recordemos que en la parte del entity necesitamos un ID y pues aquí lo vamos a utilizar. También el DTO, pues aquí no tenemos un ID y necesitamos uno más adelante. Entonces en el caso del helper nos va a ayudar con eso y lo vamos a llamar ahorita. Por ejemplo aquí en el caso del bus controller necesitamos trabajar con el post. Fíjense que cuando nosotros creamos el recurso de forma automática y él generó el CRUD, él vinculó el post con el DTO. Entonces esto ya estaba vinculado desde el inicio. Si no estuviese vinculado y tú creaste el archivo desde cero, esto no estuviese aquí y lo tuvieses que haber incorporado. Pero entonces ya el archivo lo hizo por sí solo. Otra cosa que vemos acá en el código es que esto se está marcando como no usado. Fíjense lo distinto, un poco, no sé si lo verán, pero está un poco opaco, lo que quiere decir que el update DTO, cuando nosotros eliminamos el patch, él trabajaba justamente con el patch. Entonces vamos a colocarle aquí que devolvamos el código y vemos que el patch sí manejaba el update DTO. Entonces tenemos que verificar exactamente lo que estamos trabajando. Hay personas que trabajan con el put y hay personas que trabajan con el patch. Entonces aquí tenemos que ser consistentes con la forma de trabajar. El patch es el que recomienda Next.js cuando creó el archivo, entonces trabajemos con esto para actualizar. Entonces tengan eso en cuenta. Ya teniendo esto acá, tenemos un post que ya está creado. Lo que estamos haciendo aquí es llamando al box service create. Ese create se encuentra acá, que sería este create que vemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre esa función. Lo primero que queremos es que él retorne un libro creado. Lo primero que podemos hacer acá es que esta función herede del libro, que es el libro que nosotros hemos visto acá. Cuando él herede el libro, obviamente él necesita retornar de ese libro. Aquí nos está marcando un error porque lo estamos haciendo poco a poco. La idea es que él nos pueda retornar esa información. Entonces para que retorne el libro necesitamos nosotros proporcionarlo como una data. Otra cosa que podemos limpiar aquí es el language porque ya no lo estamos utilizando acá. Ahora lo que vamos a hacer es importar la función que hemos creado en el helper que se llama generate_id y que se encuentra aquí en el archivo de helper. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esto porque no queremos que retorne un string, sino que retorne un objeto. Ya reemplazado el código, vemos acá que este código reemplazado lo que hace es crear una constante donde tenemos un libro que va a tener un identificador que nos va a generar el helper que está por acá, que de hecho es un contador, y vamos a tomar aquí con este spread el create DTO, que significa que vamos a tener un identificador más el DTO que está acá. Entonces a esto le faltaba el ID, pero ya se lo estamos incorporando acá. ¿Por qué lo estamos haciendo acá? Porque cuando tú estás creando un libro o cuando el cliente quiere crear un libro o quiere crear un objeto, ese objeto viene sin identificador, sin un ID, sin algo en que lo enumere en la base de datos. Entonces eso lo tienes que crear tú de forma automática. Obviamente aquí lo estamos creando de la forma más básica con un contador sencillo. Sin embargo, cuando estemos trabajando con un proyecto sumamente más real, vamos a trabajar con un identificador sumamente más real. Eso va a querer decir que vamos a tener un ID más largo, más estructurado y único.
donde vamos a tener validaciones que ese ID no se logre repetir en la base de datos, porque si no sería un grave error. Entonces por ahora lo que estamos haciendo en el servicio del post es crear un libro donde tiene un ID y tiene los parámetros que vimos en el DTO. Luego estamos haciendo un push al book. Eso quiere decir que a este array que tenemos acá estamos empujando una información nueva, o sea que estamos agregando información a ese array, y esa información es esta que estamos creando cuando llamamos a create. Por último, estamos retornando esa información. También lo que podemos hacer aquí en el cliente Thunder es, primero vamos a renombrar esto, vamos a llamarlo books, y entonces está obteniendo los libros. Ahora vamos a crear un nuevo request, vamos a llamar este request del tipo post. Vamos aquí a colocar la nueva URL y tenemos localhost, puerto 3000 y la ruta que es libros. Ahora vamos a hacer acá la parte de los parámetros. No va en el query, sino en la parte del body, porque eso es lo que está esperando el create. Eso lo podemos ver aquí en el código. Vemos que el controlador está esperando algo en el body, entonces por eso que está en el body tenemos que colocarlo aquí y no en el query. Aquí vamos a colocar la información en formato JSON. Podemos basarnos aquí en el entity, pero obviamente lo vamos a basar en el DTO. Entonces podemos verlo acá. De hecho, vamos a compartir la pantalla. Ya finalizando el JSON, vemos que la estructura del JSON es lo mismo que tiene el DTO, lo cual nos permite tener consistencia de lo que nosotros vamos a pasar como parámetros en el body en este request. Vamos a cerrar acá y bueno, vamos a probar a ver qué pasa cuando enviemos este request. Vamos a darle aquí send. Y como vemos aquí, pues nos responde exactamente lo que estamos enviando. Cuando el cliente envió esta información, la respuesta que dio el servicio, o pues en este caso envió a base de datos, fue esta información. En este caso la estamos retornando para poder visualizarla. Lo que tiene de nuevo la información es lo mismo, incluyendo el ID que nosotros hemos generado. Si le damos a send de nuevo, vemos que el ID se está incrementando porque eso es lo que hace la función.